Cartografías teatrales. Una nueva temporada nos permite sumar otros mapas con la certeza de que nunca terminaremos de conocer nuestro territorio teatral, pero que es apasionante recorrerlo. Mi nombre es Belén Maneta, María Belén Maneta, para ser más específica. Soy docente, soy actriz o teatrista o militante del teatro o bueno, pienso ir mutando también en las formas de definirme, pero teatrista es una buena forma. Teatrista que resume la multiplicidad de roles y funciones que nos vemos un poco empujados a abordar, a veces por elección, pero también por necesidad, que es de lo que habla un poco el teatro que hacemos, ¿no? Un teatro que surge de la necesidad. ¿Cuál fue tu necesidad inicial para hacer teatro? Bueno, lo voy a súper resumir. Yo tuve teatro en la secundaria, en la primaria y en la secundaria. Cuando terminé la secundaria dije, yo quiero hacer teatro. En el colegio Ilia, que tenía en el colegio de la universidad, ¿no? Sí, en el cual ahora trabajo como docente, pero que tiene mucha carga de teatro, de todas las materias artísticas, de teatro específicamente. Y yo terminé la secundaria y dije, quiero hacer teatro. Tuve grandes docentes, hay que decirlo, Cecilia Martín, Gastón Martelli, gente que yo admiraba y me hicieron querer el teatro desde la escolarización, desde la institucionalización que propone el teatro en la secundaria. Pero yo terminé la secundaria y dije, quiero hacer teatro. Mi papá me preguntó, ¿tanto estudiar para eso? Me dijo, bueno, sí. Y me iba a ir a Buenos Aires, al conservatorio o a algún lugar, pero yo no me quería ir a vivir a Capital. Entonces me acuerdo que en una expo educativa o alguno de esos eventos apareció la Universidad de Tandil. No sé por qué en ese momento para mí estudiar en la EMAD no fue una posibilidad, no me acuerdo por qué. Y dije, bueno, voy a probar en Tandil, si veo que es muy trucho o no me gusta, qué sé yo. Yo quería hacer teatro. En Tandil creo que encontré el costado docente, ¿no? Al toque en la universidad yo me di cuenta que además de ser actriz o que me gustaba el teatro, me gustaba la parte pedagógica. Al toque me di cuenta y me gustó mucho la trayectoria universitaria y me recibí de profesora de teatro en Tandil. También ahí empecé como a formarme como actriz, pero nunca fue ahí solo. Paralelamente a la universidad yo iba haciendo talleres de todo tipo y color, acá en Mar del Plata, y aún lo sigo haciendo. No obstante, un poco la vocación docente estaba en vos porque también iniciaste una carrera con perfil docente en esa época. También hice el profesorado de historia. Claro. Empecé el profesorado de historia, sí. Me duró poco. Sí, y además yo también tenía cierta militancia en los barrios, había algo mío, ¿no? de la cuestión con las infancias, o sea, algo había, pero en cuanto a claridad de que yo quería ser docente, no. Apareció con el trayecto universitario. Sí, lo que aparecía claro al finalizar la secundaria, que uno tiene que elegir qué hacer, era quiero hacer teatro. Pero no fue teatro solo. Yo me anoté en la Facultad de Tandil en el profesorado de teatro y me anoté acá en el profesorado de historia y hacía circo, era como un montón. Y después todo fue decantando a que, bueno, sí, yo quiero hacer el profesorado de teatro y terminé en la universidad en Tandil. En tu presentación ya aludías a la palabra de militancia, ¿no? Vos en tu primera juventud estabas muy comprometida en una militancia política y social y encontraste también en la educación esa posibilidad. Creo que hay algo ahí también que pensaste el rol de la educación también como transformador, como posibilitador. ¿Cómo es eso? Sí, de la educación y del teatro, ¿eh? No sé, mi primera militancia fue católica, digamos, con la iglesia en la secundaria. Yo tomé la confirmación, íbamos a un barrio a dar la merienda y qué sé yo, y yo creo después los católicos me lo fui sacando de encima, como me empezó a no convencer, pero evidentemente fue mi primer conexión con el laburo territorial. Y después empecé a militar en el Partido Comunista, digamos, etcétera, etcétera, en distintos proyectos a lo largo de mi vida, y siempre el teatro para mí fue un espacio no solo de militancia
como que nunca pude separar lo artístico y lo militante, el teatro y la militancia, y tampoco la docencia, porque para mí la docencia, actualmente que la sigo ejerciendo, es una actividad que o es socialmente comprometida o no es, o es un fantoche, ¿no? Entonces para mí la perspectiva militante en la docencia y en el arte está presente en mi vida e intento transmitir o comunicar que eso tiene que ser así. Y de algún modo te llevó a insertarte en encuadres muy diferentes, Sí. para la educación, también para el teatro, pero sobre todo en ámbitos, ejerciendo el rol docente. Creo que tenés un recorrido que, a pesar de tu juventud y que todavía vas a seguir gracias. siendo docente mucho tiempo, ya has pasado por experiencias, no tanto de dispersión de edad, porque por ahí no estás más abocado a adolescentes y adultos, pero sí a encuadres pedagógicos bien diferenciados. ¿Qué rescatás de todo eso? ¿Cómo te sentís vos frente a ese desafío que debe ser diferente en cada uno de esos encuadres? Siempre fui como media pivotera yo, ¿no? Como que me gustaba probar, dar clase acá, probar, me proponían una cosa y yo decía, dale, vamos, y dejaba la otra, ¿no? Como que ahí, en ese marco, di clases en barrios, en programas barriales, di clases en el Instituto de Menores, que esa por ahí es la experiencia más diferente. Con jóvenes en contexto de encierro, Con jóvenes en contexto de encierro, con delitos graves, porque eran jóvenes con delitos graves. Y después en distintos tipos de institucionalidades. Quizás lo que yo veo en común, como trazo común en todos los lugares donde trabajé y trabajo, es que el teatro, o por lo menos como yo lo propongo, como yo lo habito, el teatro es un espacio que en cualquier contexto tiene la posibilidad de proponer lo creativo, lo colectivo, lo sensible, aún en los contextos donde uno pensaría que eso es como imposible, ¿no? Como por ejemplo con jóvenes en contexto de encierro, que además por una cuestión de seguridad y todo, siempre yo podía trabajar con poca cantidad de jóvenes, en situaciones, bueno, imagínate, ¿no? Candados, rejas, gente mirando así. Sí, todo conspira, ¿no?, contra lo que uno quiere instalar. Todo conspira contra contra libertad, confianza, seguridad. Absolutamente todo conspira contra eso, y aún así yo siento que el teatro puede generar con mucha paciencia, ¿no? Con mucha amorosidad, con mucha dedicación también, porque los años en donde yo trabajé en el Instituto de Menores me dedicaba muchas horas a pensar cosas para hacer cosas en mi casa, porque también descubrí que a los chicos les interesaba mucho verse, entonces grabábamos, hacíamos fotos, yo les imprimía fotos, hacíamos como fotonovelas, o sea, inventar cualquier cosa con tal de que haya algo ahí de la circulación de lo creativo, de lo afectivo, de lo ficcional, de lo sensible, que circule de alguna forma, ¿viste? Pero claro, yo no sabía cómo, entonces ahí también, y también en determinados laburos en contextos barriales pasa, ¿no? Que es como que vos, bueno, buscás, no sé, para mí es... Y lo sigo haciendo, aunque en otros contextos, esta idea de pensar la docencia como inventar, no como para un alejarse, territorio también de investigación, ¿no? De investigación y de alejarse de lo burocrático. Para mí, cuando obviamente uno piensa que en el teatro o en cualquier espacio artístico se aleja de per se de cualquier cuestión burocrática, y te das cuenta que no es así. Que para que ese espacio se aleje de cualquier camino burocrático, burocrático me refiero a una cosa de siempre hacer lo mismo. Sí, de reiterarse, de perder un poco la creatividad. Y perder la pasión, ¿no? Hay algo como que se le atribuye como patrimonio al arte y a los docentes de artística, que cómo no van a ser creativos, y sabemos que los hay de todo pelaje, y al revés, también por ahí en las ciencias duras, como que no requeriría que el docente sea creativo. Y bueno, y también se ve un poco eso en los contextos institucionales, ¿no? Es que para mí yo no puedo pensar la docencia, no digo que me salga,
Con esto no quiero decir que es éxito garantizado ni que, qué sé yo, pero no podría pensar hacer exactamente lo mismo todo un año que otro, aunque esté dando, porque además me aburro, pero además porque me parece que si yo le propongo a los estudiantes de cualquier nivel, ¿no? Incluso formando formadores, que sean creativos, que busquen, que no abandonen la investigación, la duda, el juego, que descarten las certezas, yo no puedo ir con otra propuesta, ¿no? Porque eso se nota. Hay una pedagoga española que dice lo de llevar una sandía a clase. Ella lo que propone se llama María Caso y en realidad no es ninguna novedad, ¿no? Pero ella lo que propone en un libro, no me acuerdo mucho, ¿no? de cuál era el contexto, pero habla de esta idea de llegar a clase con una sandía, pone el ejemplo, ¿no? Que ese solo acto de provocación o de disrupción genere en los estudiantes y las estudiantes alguna pregunta, algo que, che, ¿qué es esto? ¿Para qué? Que se pregunten la forma, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y después, bueno, poder enganchar eso o no, pero generar algo que pueda ser disruptivo, que pueda salir sobre todo en las instituciones, que lo rutinario empieza como a empobrecer, ¿no? Empobrece todo y todos nos vamos acostumbrando a eso y entonces quita energía y todo. Seguir pensando en el ámbito, y lo vuelvo a pegar con el ámbito artístico, como no perder la idea de rebeldía, de provocación, de pregunta, de probar cosas distintas, de no ir a la certeza, de que el fracaso no aparezca como algo, como un punto negativo, sino que bueno, probaste, no te salió, qué sé yo. Siempre generando un contexto donde el otro pueda tener paciencia también. Bueno, esto por ahí no salió ahora, puede salir. Bueno, nos quedamos con esto lo descartamos. En los procesos creativos también. También no perseguir el resultado, no el camino infalible, digamos, que también creo que es una preparación para la vida, no solo para el arte, para la vida, que uno a veces no es demasiado consciente que está sembrando un poquito eso, sobre todo en los estudiantes más jóvenes. Ojalá. Y en estos años, que ya son muchos de docencia, ¿qué cambios ves en el estudiantado, digamos? ¿Podés trazar así como una caracterización? ¿Qué se ganó, qué se perdió en ese perfil de tu alumno, de tu alumna que ingresa a la clase? Como yo he cambiado de contextos, tampoco tengo una trazabilidad enorme en un mismo contexto. Pero no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, me niego a pensarlo así. Sí, me parece que hay algunas cuestiones que hacen a lo teatral o a lo creativo o a lo colectivo que cuestan un poquito más hoy por hoy. Yo siento que en general hay menos curiosidad y eso es más problemático de lo que parece, ¿no? Siento que cuesta más el trabajo colectivo, que cuesta más el proceso de trabajo, el decir, che, vamos a hacer esto para esto, porque, o sea, que tiene que ser, y que obviamente hay algo de lo inmediato, sobre todo en los adolescentes y las adolescentes, hay algo de lo inmediato, de esto para qué lo vamos a hacer, no sé, te voy a poner un ejemplo pavo, ¿no? Hacemos un trabajo nosotros en sexto de una de las escuelas, digo hacemos porque trabajo en pareja pedagógica con Daniela Parrinello, y les decimos, bueno, traigan este objeto, traigan bolsas. Ay, ¿qué vamos a hacer con las bolsas? Traigan bolsas, bueno, ahora vamos a cruzar estas, ahora busquen acciones con bolsas, ahora vamos a cruzar esto con este texto. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Pero hay algo de que no... ¿Pero y esto para qué? ¿Y esto qué vamos a hacer? Y para esto, hagamos y veamos, y vamos. Y eso de lo exploratorio, sin pensar en un fin o de pensar en que esto es un proceso que mientras estamos en ese proceso vamos a aprender, no importa tanto eso a donde vamos a llegar en cuanto a producto artístico, escena para mostrar o eso, me parece que es un territorio de mucho vértigo que solo podés explorarlo
con grupos que te tienen confianza. Claro. Y de última dices, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Pero que en general hay algo de lo procesal que cuesta más, de lo colectivo que cuesta más, porque cuestan más los consensos, porque tenemos almas un poco más frágiles, un poco de la curiosidad. Y después sí me parece lo positivo es que hay mucha más gente haciendo teatro y queriendo hacer teatro y valorando el teatro como algo posible, y eso me parece que lo tenemos que agradecer, y me parece que es un fenómeno hermoso. Sí, que seguramente tiene que ver con lo que han venido sembrando otros docentes antes que vos. Seguramente, ¿no? claro, esto que sí. se va instalando con el tiempo, que era difícil de ver décadas atrás y que hoy está como mucho más democratizado, ¿no? Está más democratizado. Bien, y lo artístico específicamente, vos te mencionabas, te definías como teatrista, y hasta ahora hemos hablado de tu labor docente. ¿Cómo llegás a cubrir esos otros roles? Porque también, si no recuerdo mal, está de la mano de la militancia, porque casi en el comienzo estuviste participando en Teatro por la Identidad. Sí. Y los primeros ciclos, sobre todo, fueron muy auspiciosos para recepcionar las necesidades de mucha gente joven que no sabía dónde actuar, y ciclos como Teatro por la Identidad dieron esas primeras oportunidades. Sí, yo actué en Teatro por la Identidad, formé parte de la comisión, creo que en el 2002, no me acuerdo, pero sí, que yo estaba en la comisión con Marcelo Marán, con Antonio Mónaco, ¿viste? Discutiendo. Referentes del teatro. Referentes ya, del ¿no? teatro y de la militancia, y yo era una gurrumina que no sé, que discutía con ellos, ¿quién sos? Y sí, me parece que Teatro por la Identidad fue un hermoso contexto para actuar y para unir esta idea de actúo para algo, por algo, ¿no? Había en ese momento, yo me acuerdo que, bueno, vos también participaste y había como toda una comunidad, que ahora me parece que la comunidad teatral está organizada no alrededor de Teatro por la Identidad, pero en ese momento era un núcleo organizador. Y fíjate vos que Teatro por la Identidad sea un núcleo organizador de la teatralidad o de lo teatral en Mar del Plata, era como súper potente. Yo ahí arranqué, sí, después hice una obra infantil, viste como esto, estudiaba con esto, ¿querés sumarte a esto? Sí, ¿no? Después me acuerdo que hice una obra con Juan Ruiz, y empecé a hacer esto, y un taller de teatro, y me fui metiendo, y a medida que empezás a meterte en la comunidad teatral, empezás a armar complicidades, ¿no? Y a decir, queremos hacer esto, vamos a hacer esto, che, me dirigís, o te empieza a llamar a alguien para actuar, y qué sé yo. Prontamente igual, bueno, en el medio de la América Libre, que no es menor, yo participé de la toma, de la recuperación del Centro Cultural América Libre, era parte de mi militancia en ese momento, y en el América nosotros construimos ahí una pata teatral. Yo di un taller que se llamaba Teatro y Militancia en el América Libre. O sea, así se llamaba. Claro. Así de claro, era Teatro y Militancia. Di un taller que se llamaba Teatro y Militancia, que después terminamos haciendo una obra para Teatro por la Identidad. Y formaba parte de la Comisión de Teatro de la América, y entonces ahí se va como mezclando todo, el quehacer artístico, la búsqueda militante, la docencia, como que todo hace ahí una sopa linda, que por ahí ahora la tengo más separada, pero que en ese momento, a mis 25, ponele, estaba todo como más mezclado, más integrado y más fuerte, me parece. Y ahí también es un poco la génesis del grupo La Rosa de Cobre, que vos sos miembro fundadora. Y que seguís manteniendo tu participación en una grupalidad estable, que no es un fenómeno común, digamos, no es excepcional, pero no es común, por lo menos en estos últimos años en Mar del Plata. No, y yo me agradezco todos los días, digamos, lo que pasa con La Rosa de Cobre, porque además
Para quien no sabe, nosotros somos un grupo de amigos que hacíamos teatro, algunos por separado, algunos ya habíamos trabajado juntos, que un día dijimos, che, tenemos ganas de trabajar juntos, che, ¿qué tenemos ganas de hacer? Y ahí nació La Rosa de Cobre. Y aún sin nombre, ¿no? Aún sin nombre, pero ahí era como, bueno, y nos juntábamos a ver qué, y yo traje esto, y un día, y yo traje este material, y siempre fue muy horizontal, si bien obviamente hay roles, y hay roles rotativos. La Rosa de Cobre es un grupo de amigos, grandes artistas, un grupo muy horizontal, a pesar de que obviamente tenemos nuestros cruces, nuestros momentos de enojo, pero somos muy democráticos, aún en la forma de enojarnos, de mutar, de cambiar. De resolver esos enojos. Y de resolver esos enojos, ya nos conocemos mucho y yo creo que no nos damos cuenta, a veces yo lo pienso y digo, no nos damos cuenta el tesoro que hay ahí, ¿no? Del trayecto juntos y de la forma en que tuvimos y tenemos de construir, de la manera de funcionar y de la manera de, digamos, de la manera de producir artísticamente y del producto artístico y de nuestras búsquedas y de nuestras discusiones. Yo creo que también haber pertenecido y pertenecer al grupo La Rosa de Cobre hizo que yo en todos estos años, porque el grupo ya tiene 20 años, más o menos, casi sí, desde 20 la creación. años, yo tengo 47, también hizo que mis producciones por fuera del grupo hayan sido menos, ¿no? Uh-huh. Hayan sido menos. No quiero decir que en estos 20 años no hice cosas por fuera del grupo La Rosa de Cobre, hice bastantes, pero siempre toda mi energía y mi tiempo de creación teatral estuvo puesto mayoritariamente en el grupo. ¿Y en qué sentís que te limita esa pertenencia? Me limita, primero porque yo tengo un tiempo X disponible, ¿no? Que es esto de, bueno, mi trabajo, la docencia, mi familia, mis amigues, ¿no? Como que siempre en ese sentido, siempre fui como traté de ser muy equilibrada, ¿viste? En ese sentido, porque para mí en todas esas patitas está la felicidad, digamos, pero me limita en que hay búsquedas que a mí me gustaría hacer, que por ahí con mi grupo no las puedo hacer, uh-huh, o las puedo hacer hasta cierto punto, porque no es la búsqueda del grupo, que he explorado con otras grupalidades o con otras personas determinadas búsquedas que han quedado ahí en etapa de búsqueda nada más, y está bien porque yo disfruto de la etapa de búsqueda, pero sí, básicamente es esa la limitación, ¿no? Que hay ciertas búsquedas que yo creo que llevaría adelante. No tengo muy claro, vos me decís, ¿qué búsquedas? No sé si te las podría definir, porque es más son más preguntas que certezas, pero sí que son preguntas que el grupo por ahí no se hace, ¿no? Y bueno, y eso, y como hay una energía y un tiempo disponible, yo elijo priorizar mi tiempo con el grupo y con las producciones del grupo y con las exploraciones del grupo, pero a lo mejor hay curiosidades personales que las tengo guardaditas en una cajita. Eso te lleva en principio a formarte continuamente, porque es un modo también. Y también pensaba, mientras que te escuchaba y en esta asunción de roles, que no te le has atrevido a la dirección. No obstante, ha sido como algo que la docencia, yo siempre sentí el paralelismo entre la tarea docente y la tarea de dirección, ¿no? Hay algo de la coordinación, de las propuestas, de la verificación y replanteo de las estrategias, de la escucha. Me parece que hay muchas cuestiones que, depende cómo se ejerza tanto la docencia como la dirección, pueden tener en común esas dos funciones. Y sí, pero yo creo que para mí eso fue estuvo mal. ¿Qué cosa? Quiero decir que tal vez por ponerle ese tinte a la docencia es que todavía no dirigí, ¿no? Es como que hay algo en
en el diseño de la trayectoria de una producción en el marco de la docencia o de una búsqueda, qué sé yo, que te pone un poco en ese rol, aunque siempre nosotros decimos, bueno, no, yo no soy director, no soy directora, Exacto. soy la docente, ¿no? Y sabemos que esa diferencia a veces es difícil, sobre todo cuando uno forma actores. En terciario, En terciario, vos estás ¿no? ahora trabajando en la Escuela Municipal de Arte Dramático, terciario, con estudiantes que aspiran a ser profesores o técnicos en actuación, porque estás en la formación básica. Y no tengo que dirigir. Claro. Es difícil igual. Esta indicación es pedagógica, es de director, ¿no? El territorio de dirección se supone que es un territorio donde uno despliega sus deseos, sus expectativas, ¿no? sus pruebas. Y es un territorio que yo todavía no pude habitar por varias cosas, creo yo. Un poco por esto, que te decía en relación a la docencia, un poco por esto otro también que te decía de la energía y el tiempo disponible, ¿no? Es como que, y otro poco porque yo sé que soy muy exigente conmigo misma sobre todo, y es como que me han ofrecido ponerle dirigir tal cosa o tal cosa, y yo como que no sé, dije que no. Y no es que digo no porque no quiero dirigir, no, digo no porque quiero dirigir algo en especial, que no sé, pero lo voy a hacer, sin duda, porque aparte cuando yo me voy, viste que a veces uno tiene más contacto con determinado material, o porque va a ver a una obra de teatro, o porque está leyendo algo, y vos decís, y se te abre un mundo grande, y después yo lo cierro y digo, bueno, ahora no tengo tiempo. Ahora estoy con esto, no puedo encarar otro proceso. Pero en algún momento sí lo voy a hacer, lo voy a priorizar, lo sé, porque sé que adentro mío hay energía para eso. Pero por ahora está guardada. Bien, y... Te voy a invitar al estreno. Ah, o capaz bueno. que vos sos mi asistente de dirección. Avísame con tiempo porque lo agendo. Que tenés una agenda complicada. En esta necesidad de apretar la entrevista para que nos ingrese todo, pensaba que tuviste una incursión en el territorio clown que creo que fue interesante y que abandonaste. ¿Vos podrías tener claro qué te aportó y por qué te corriste del payaso? No lo abandoné, pará. Tengo a Cracovia Kruder, que es mi clown, guardada en una valijita. Para contextualizar, era una época muy fuerte donde vos te iniciaste con la formación clown de la mano de Guille Gianícola, que generaba no solo instancias de formación, sino también de producción en el territorio clown. Bueno, para mí el clown fue fundamental en mi formación. Y de hecho yo a los chicos y a chicas que estudian teatro les digo, che, hagan clown. Pero así como otras cosas, porque yo digo, hay un abanico, el teatro tiene un abanico gigante. Entonces, los chicos y chicas cuando empiezan a estudiar no saben qué les gusta o qué quieren. Bueno, hagan todo, vayan a hacer máscara, vayan a hacer clown, vayan a hacer teatro absurdo, vayan a hacer teatro físico, vayan a hacer movimiento, danza, porque todo hace a la formación del artista. Yo hice clown con Guille Gianícola, antes con Totó Castiñeiras, un poco para mí no fue del todo una buena experiencia, yo era muy chica. Después con Guille hice bastantes años de formación de clown, después hicimos los Clowns Kinski, que fue el primer espectáculo de esa grupalidad que nos formábamos con Guille, después hicimos Muñiz u otras estaciones, 7 payasos esperan el tren, que fue como un boom tremendo, no había tanto clown como ahora, claro, en la ciudad, y después no es que abandoné el clown, sino que, bueno, lo exprimí, porque aparte en esa época estábamos en el América muchas varietés con los clown, en las varietés y números, y qué sé yo, y en un momento Cracovia se fue a dormir, pero después apareció de vuelta, me acuerdo que hace no mucho apareció, y para mí el clown es un gran territorio de formación. Me cansó un poco el clown ver
números, en un momento me parecía como todo muy repetitivo, demasiado arriba, como que se había ido un poco. Y perdía un poco la profundidad. Perdía un poco la profundidad, me sigue pasando igual, salvo algunas cosas, pero como que me cansó, pero de tanto verlo y hacerlo. Pero me sigue gustando y me parece una herramienta actoral fundamental para cualquier formación artística. Y últimamente tuviste también incursión en el territorio audiovisual, digamos, en un formato que es bien diferente a lo que nos propone el teatro. Tuviste la oportunidad de participar de 2 proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de un cine documental, de un cine también militante y comprometido. ¿Qué te aportó esas experiencias, digamos, diferente a lo que te viene dando el teatro? Un montón. El cine es otra cosa. Es otro lenguaje absolutamente diferente. Actuar para cine, te diría que no tiene nada que ver con actuar para teatro. Y eso que nosotros hicimos una zona documental que no termina, docuficción, que no termina de ser componer un personaje y hacer una escena de ficción del todo, pero igual es otra cosa. Y yo lo disfruté un montón. Además porque son proyectos militantes donde yo además estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo, creo que son cosas que hay que decir, que hay que difundir, y me parecen proyectos además súper profesionales. En todo eso estoy de acuerdo. Ahora, si vos me decís cine o teatro, no, pero el teatro es un lenguaje para mí único, es un territorio de una único, experiencia única, es ¿no? una experiencia única donde tanto para el intérprete o la intérprete, como también para lo que ocurre en la experiencia artística teatral. Me parece que no hay ninguna comparación y me encanta. O sea, me encanta ir avanzando en mi carrera docente y artística e ir confirmando que el teatro es un lugar maravilloso, hermoso, desde muchos puntos de vista, que puede serlo, no digo que lo es ineludiblemente, que puede serlo, y que tenemos que laburar para que lo sea, para que sea una experiencia que no tiene comparación. Tenemos que laburar para eso. Y ya en la necesidad de ir cerrando, pensaba en tu rol de espectadora, que también sé que sos ávida de ir a ver lo que se está haciendo en Mar del Plata, de lo que se produce en nuestro territorio. ¿Cómo ves el teatro en Mar del Plata, producido en Mar del Plata, conociendo además las dificultades para gestionarse y la diversidad del campo teatral marplatense? ¿Cómo lo evaluarías vos? Yo creo que es un espacio muy diverso, diverso en su forma de producción, en cómo se producen los espectáculos, diversos en el contenido de las cosas que se producen, diverso en los espacios, en ideologías. Me parece genial esa diversidad. Hay algún tipo de manera de producir, sobre todo, con la que no comulgo, con la que me cuesta, y lo veo mucho también en los estudiantes, ¿no? Hay algo alrededor de la lucecita de color y el éxito y quizás algún premio, y una cosa que, digamos, donde el teatro se quiere parecer al teatro comercial, pero sin plata. Y las lógicas del teatro comercial, bueno, en el teatro independiente me hacen un poco de ruido. El teatro independiente, con lógicas de teatro independiente, después hay cosas que me recontra gustan y cosas que no tanto. O sea, en el terreno de lo poético, digamos. En el terreno de lo poético, en el terreno y en el cómo hacer. Sí, a mí me parece que hay que tender a una profesionalización, no en el sentido de que cobremos por nuestro... O sea, nosotros hacemos un teatro amateur en el sentido de que lo hacemos por amor, básicamente, cosa que no juzgo ni bien ni mal, es en el contexto en el que vivimos.
Pero sí me parece que hay que tender a formarse. O sea, en la música es como más claro, ¿viste? Vos no sabés tocar un instrumento, lo tocás, desafina claramente, le errás a las notas. No subís al escenario. Y no subís al escenario siquiera. Cosa que no digo que esté bien, porque también hay algo de la música experimental, todo bien. Pero en todo caso hay una conciencia de lo experimental. En el teatro hay un territorio técnico mucho más flojito y eso a mí me hace un poco de ruido. No digo, no cualquiera puede actuar, no es desde ese lugar de horrible, que tampoco me gusta, pero sí desde el lugar de formate, seguí formándote. O sea, que no llegue un momento que vos digas, listo, llegué, soy actor, soy actriz. Seguí formándote, un poquito de humildad en un territorio de mucho ego, estaría un poco bien. Eso es lo que más me hace ruido del territorio amplísimo que hay. Después hay búsquedas con las que amo, o sea, gente a la que sigo y que voy, que me gusta, y que hay cosas que me hacen ruido y me hacen pensar, y hay cosas que me gustan pero no tanto, y hay cosas que no me gustan y las voy a ver igual, o creo que no me van a gustar y las voy a ver igual, porque me parece que siempre es genial que se haga. Pero también está bueno formarse. Y en tal caso, si vas a desafinar, que sea por elección. Que sea por elección. Que digas, hoy voy a desafinar feo. Gracias. Te quiero. Y así finaliza un nuevo episodio de Cartografías Teatrales. Te invitamos a conocer todas las entrevistas que forman parte de este podcast en nuestro canal de YouTube, Cartografías Teatrales.